Por la 95.3, Tiempo X, FM, en la web, en la app, en las redes sociales, estamos en todas partes. Y ahora, aquí estoy como la ronda de mates, estoy con mi matecito, estoy con mi marido, estoy con Gustavo. ¿Cómo está Gustavo? Hola Silvina, buenos días, muy bien. El contador Gustavo Perete, ahora sí está bien la presentación. Así es. Bueno, era familiar. Gustavo, acá aprovechar para poder charlar porque quería saber un poco sobre el tema de la cuestión tributaria, de los impuestos. Hay nuevos impuestos que no se llaman impuestos y que han dado mucho tema para tratar y profundizar, ¿sí? Que de hecho se viene haciendo en el programa Mi Manera, pero para poder abordarlo un poco acá, estamos sobrecargados de impuestos en este país. Así es, en realidad todavía no son impuestos porque no han sido legislados, claro, sino que son proyectos de ley y algunos más insinuaciones. En lo que es un proyecto de ley, estamos hablando de este impuesto a la riqueza, que no es un impuesto que está presentado como si fuera una contribución extraordinaria. En realidad, todo lo que se impone, lo que se cobra por imperio de la ley, deja de ser una contribución para pasar a ser un impuesto. La palabra lo dice, está impuesto, es una obligación tributaria. Claro. Se lo busca de esa forma porque los propios legisladores que presentaron el proyecto de ley saben que están grabando la misma materia imponible que el impuesto sobre los bienes personales, es decir, que desde todo punto de vista luce como inconstitucional este impuesto. Aparte de eso, en sumas o en porcentajes que son bastante gravosos, comienzan en el 3%, en el 2,5%, y tienen un 30% para los activos que están en el exterior de incremento, o sea que van al 3,5% a partir de los 200 millones de pesos. Y después llega a una alícuota máxima superior al 5% en una escala que está prevista en la ley. Y en todo esto luce también como confiscatorio, además de inconstitucional, como decíamos recién, y la historia de la Argentina que nos condena que todos los impuestos que nacieron como provisorios, como extraordinarios, como para pasar la crisis, quedaron en la historia, digamos, como que se siguieron cobrando. Eso que te iba a decir, Gustavo, que una de las grandes preocupaciones no es tanto que se cobre por única vez, sino la posibilidad de que llegue, como han sido otros impuestos que llegaron, como estabas explicando, de manera provisoria, para una eventualidad, para hacer frente a alguna emergencia y de repente no, y después se quedaron para siempre. Y acá incluso hay algunas palabras que son como indicadores, como anticipos, que vos me comentabas. Sí, el artículo 9 de la ley dispone que la AFIP podrá establecer vencimientos, todo lo que hace a la reglamentación del cobro de la contribución, del impuesto, y también que puede generar anticipos del impuesto. Y un impuesto que se anticipa es un impuesto que va a ser cobrado nuevamente, porque es un pago a cuenta de un próximo vencimiento. Uno hace la liquidación del impuesto, paga la declaración jurada y genera los anticipos para el próximo vencimiento. Claro. O sea, no puede haber anticipo de una obligación que vence una única vez. Entonces, bueno, ahí está el tema, salvo que se tome la base imponible del impuesto sobre los bienes personales y el gobierno lo quiera cobrar anticipadamente, lo cual sería una locura, porque un impuesto que todavía no entró, que no se liquidó, generar un vencimiento antes de que se liquide el propio tributo, me parece a mí que es algo fuera de lugar. Acá quienes lo promueven manifiestan lo siguiente, Gustavo: ¿cómo puede ser que haya gente que no esté de acuerdo? Es un impuesto a las riquezas también, que estamos hablando de que no son muchas las personas que estarían pagando, empresarios y demás. Y después hablan también de, por otro lado, vos también comentabas, de que a veces con digamos, el capital al cual sería aplicable, con esto de que vivimos en un país con inflación, que hay que estar actualizándolo de manera constante, puede ser mucho más amplio el grupo que tenga que ir pagándolo. Ahí hay que hacer dos consideraciones. Primero, que el impuesto a la riqueza ya existe. Ya existe, por eso no se puede cobrar dos veces lo mismo. Es el impuesto sobre los bienes personales. Ayer escuchaba también otro economista que hablaba
es el mismo impuesto pero con otro nombre. Es el mismo impuesto con otro nombre. Entonces, en definitiva, el gobierno lo que podría haber hecho directamente, incrementar la alícuota del impuesto sobre los bienes personales o establecer la escala esa progresiva que está prevista en este impuesto y lo cobra y ya no queda inconstitucional. Lo que sí puede quedar por las alícuotas que está poniendo es confiscatorio, porque un 5% sobre el capital de una persona en 15 o 20 años estás regalándole el capital al Estado. Eso sí, la tasa del impuesto debe ser mucho menor. Y el gran tema es el impuesto sobre los bienes personales, que nació como el impuesto a la riqueza, que yo esta mañana decía, habían sido sobre una base imponible de 100.000 pesos, que eran $100.000, allí en la década de los 90. Y hoy en día se está cobrando ese impuesto sobre una base de $20.000, o sea, $20.000, $25.000, que estamos a un 25%, lo que era la base imponible de aquel entonces, ya se paga. Y al establecerse el monto, los 200 millones de pesos, si siguiera ese impuesto en ejercicios posteriores y no se actualiza esa base, claro, irían ingresando nuevos contribuyentes, ampliando la base de contribuyentes. Ya no se harían los 12.000 que dicen, sino que se harían muchos más. Y ese es el tema de lo que el problema de nuestro país, ¿no es cierto?, de que va generando inseguridad jurídica, de que va generando cada vez más impuestos y va haciendo menos rentable que una persona, que una empresa invierta en nuestro país. Gustavo, podemos decir que, en definitiva, el que paga impuestos, toda persona que paga impuestos, no se pone a pensar sobre a qué se va a destinar, porque en este caso, voy a graficar un poco, dicen, es un impuesto a la riqueza, solidario, para poder hacer frente a una emergencia. Y después, en realidad, el que paga, mire el conjunto de impuestos. No es que están mirando discriminadamente este por esto, este tiene la función de esto y lo otro, sino que mira toda la carga, la presión, ¿qué porcentaje es grandísimo? Sí. Digamos que la presión fiscal en la Argentina es una de las más altas, está arriba del 40%, depende de dónde esté la persona, dónde resida, porque también se suman los impuestos provinciales y municipales hacia la carga tributaria, porque no es a quién se lo paga, sino lo que paga en definitiva. Y el gran problema de todo esto es que no se ve, porque uno puede bajar el déficit fiscal por dos lados en una crisis, por un aumento de los ingresos o por una baja de los gastos. Y siempre se busca ir por el lado de generar más ingresos a través de los impuestos, cosa que se vuelve en algún momento en un cuello de botella, en el sentido de que la gente ve como una ganancia muy grande evadir esos impuestos. La evasión, lo que se gana por evadir es cada vez más alto y es un gran problema, y el Estado va generando personas o contribuyentes que se terminan transformando en delincuentes, porque la gente común busca evadir porque si no se funde. Es un delito la evasión. ¿Y qué pasa? Los grandes contribuyentes este año se han ido cambiando de radicación, cambiando el país donde viven, han llevado sus capitales a otros países, y el que queda y al que más graban es al pequeño y al mediano contribuyente. Eso cada vez hay menos. En este caso, por ejemplo, vemos en un momento que hay cada vez más desempleo, ya venía mal la economía antes de la pandemia, con la pandemia se intensifica la crisis y después recuperar todos esos empleos o todos esos puestos de trabajo, todas esas empresas. Desarrollar una empresa no es una cosa fácil. Exacto, y el nivel de actividad que pagan van a ser cada vez menos, a eso quiero llegar. Los que pagan son cada vez menos y van a ser cada vez menos todavía. Sí, aparte el gobierno, y no hablo solamente del gobierno de Fernández, sino el conjunto de los gobiernos, han sido poco claros en materia tributaria, porque van generando diferencias entre niveles de contribuyentes y que van generando burocracias, hay que hacer trámites para hacer pyme, para hacer MIPYME, para generar declaraciones juradas, lo hacen en función de montos de facturación, en montos de cantidad de empleados, sos pyme, sos pequeña, sos grande. Entonces, me parece a mí que al contrario, hay que premiar a aquel que va creciendo, que aquella empresa que va creciendo porque hace las cosas bien, que vaya obteniendo premios.
Y en definitiva, eso de cobrar impuestos a uno en un porcentaje, a otro en otro, crear diferencia de contribuyentes, no suma. La historia dice que eso no ha generado resultados en la Argentina. En definitiva, lo que se busca siempre es incrementar la presión tributaria. De hecho, hay estudios que están haciendo para incrementar el impuesto a las ganancias a un 41%. El otro día lo salieron a desmentir en lo que hace a la cuarta categoría. La cuarta categoría son aquellas personas que trabajan en relación de dependencia, profesionales independientes. Eso es la cuarta categoría en el impuesto a la ganancia. Y la tercera categoría es el sujeto de empresa, el que invierte. Y a ese no hubo ninguna desmentida sobre incremento del impuesto a la ganancia. Y cuando uno la escucha a Mercedes Marcó de Pont, dice que tienen que pagar lo que más ganan. Y no es así. O sea, nosotros si nos comparamos con países que viven o que están, digamos, cerca del nuestro, como Chile, como Uruguay, como Paraguay, vemos que el impuesto a la ganancia es un 25%, 10 puntos menos de lo que tenemos nosotros ahora, y acá, en lugar de equipararnos para que podamos competir de igual a igual con ese país, quieren sumar, quieren incrementar el impuesto. Entonces, estamos lejos de ser competitivos, tenemos dentro del costo de un producto cada vez introducido más impuestos. Dentro del combustible, cuando nosotros lo vemos que aquí está en $1, por ejemplo, históricamente, que ahora se ha retrasado nuevamente el precio de las tarifas, el precio de los combustibles, generando otro inconveniente, vemos que dentro de esos precios la mitad son impuestos. En realidad, no es tanto lo que te cobra la empresa que genera el bien o servicio, sino que la mitad del costo te lo va poniendo el propio Estado. Y un Estado que se convierte en socio tuyo cuando te va bien, y cuando te va mal, te sigue estrujiendo. O sea, no hay forma. La única forma de bajar esto es bajando el costo del Estado sobre la espalda de los contribuyentes. Es la única forma, y de esa forma vamos a tener y poder que el país sea competitivo, tener un dólar competitivo, que el país no tenga déficit fiscal. Estamos hablando de un déficit para el año que viene de un 4,5% sobre el Producto Bruto Interno, pensando en gastar más en obra pública, en buscar financiamiento para esa obra pública, en lugar de buscar de bajar el gasto público para dinamizar el sector privado, que es el que te genera empleo genuino. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo, muy amable. Gracias, Silvina. Buena estrella, pasó así el contador Gustavo Peretti en Tiempo X de Radio.